Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por hacerme partícipe de este panel, a la Procuración del Tesoro de la Nación. Y la verdad que resulta muy atractivo, me resultó muy atractivo la convocatoria a partir de empezar a debatir, a pensar, a profundizar un concepto tan relevante como es el tema de la soberanía. Yo me voy a ocupar específicamente el tema de la soberanía económica. Y digo tan relevante porque la verdad que durante décadas no fue un tema central para tratar de analizar la realidad política, económica y social de la Argentina. ¿Qué es la soberanía económica? ¿Cómo se resignifica hoy la noción de soberanía económica? ¿Cómo se resignifica en un mundo interdependiente y en un escenario mundial de globalización económica hegemonizada por las finanzas? Vamos a ampliar el concepto de soberanía inicialmente vinculado al poder político, al ejercicio del poder político desde el Estado, noción muy relevante en la teoría política y en la doctrina del derecho internacional. Pero la soberanía económica implica una profundización de ese concepto inicial de la soberanía política, de la soberanía nacional. Y la idea de soberanía económica, la noción de soberanía económica, ha adquirido notable vigencia y extraordinaria visibilidad pública en estos años, abriendo un debate central para países que aspiran a transitar un sendero de desarrollo, ampliando los estrechos márgenes de autonomía de las políticas económicas en un mundo globalizado. Esto es una definición muy relevante para poder abordar e ingresar en el debate sobre la soberanía económica. Sendero de desarrollo, márgenes de autonomía de la política económica en un mundo globalizado. En una forma muy sencilla, luego vamos a profundizar la cuestión conceptual, pero ahora vamos al nudo de la cuestión. Si el objetivo es el desarrollo económico, o sea, el crecimiento con inclusión social y equidad distributiva, la experiencia histórica mundial revela que solo se alcanza ese desarrollo económico construyendo soberanía económica. Y digo construyendo soberanía económica porque no debe ser solo una definición teórica referida a la autonomía de las decisiones soberanas de los países, sino que debe estar sustentada en la instrumentación de políticas y medidas públicas que traduzcan en hechos concretos esa soberanía económica. Otro ejemplo vinculado a lo que es políticamente correcto, decir, bueno, todos están de acuerdo en disminuir la pobreza, todos están de acuerdo en mejorar la distribución del ingreso. Entonces, en el discurso, en la teoría, ese concepto aparece como de un consenso universal. Ahora bien, cuando hay que llevarlo a la práctica, ahí es donde emergen las tensiones y los conflictos. Con la soberanía económica, con la construcción de la soberanía económica, se da una situación similar. Ese tránsito de la teoría a la práctica es lo más difícil y complejo, porque significa enfrentar intereses de grupos privilegiados, cuestionar al poder económico local e internacional. Es una definición básica, esencial, para el desarrollo económico. Y cuando digo desarrollo económico, es desarrollo económico con inclusión social y distribución equitativa, es condición necesaria la construcción de soberanía económica. Para el crecimiento económico no es necesario. Se puede crecer a nivel de las variables económicas, se puede crecer
el Producto Bruto Interno, sin soberanía económica. En cambio, para el desarrollo económico resulta esencial, necesario, la soberanía económica. Por eso no se trata de una distinción menor, cuando en estos meses se ha abierto un debate político crucial sobre el sendero futuro que transitará el país. Esa diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico vinculado a la soberanía económica es más fácil de entender si lo presentamos a partir de un caso histórico particular de la economía argentina, referido, por ejemplo, a la construcción de la extensa red ferroviaria. Según el saber económico convencional, la inmensa red ferroviaria argentina, que supo tener la República Argentina, que comenzó a ser desplegada en el siglo XIX, es una muestra contundente de la fortaleza de la economía argentina, de su potencial de crecimiento, de su potencial de lo que era la Argentina de la Edad de Oro para las corrientes conservadoras, que no se cansan de exhibir ese periodo histórico como el de la Argentina potencia, granero del mundo y perteneciente al lote de los países líderes en el mundo. Era una Argentina potencia para unos pocos, pero fundamentalmente era económicamente dependiente de la soberanía económica, de la potencia económica de entonces, de Gran Bretaña. Carecía de soberanía económica. Por el contrario, estaba subordinada a consolidar la soberanía económica de la economía imperial de entonces. La inmensa red ferroviaria no era símbolo ni sinónimo de soberanía económica, sino de dependencia económica. Era una red ferroviaria cuya estructura radial hacia el puerto de Buenos Aires tenía el objetivo de transportar las materias primas desde un país periférico hacia el centro del poder económico mundial. O sea, fue un periodo de crecimiento económico, de elevado crecimiento económico, sin inclusión social, con dependencia económica, de la potencia económica de ese momento. No hubo desarrollo económico ni soberanía económica. Por eso resulta fundamental resignificar el concepto de soberanía económica en función del desarrollo económico. Y eso significa políticas económicas en función del interés nacional y de la inclusión social, o sea, de consolidar la soberanía económica, de tener la capacidad de desplegar autonomía en las decisiones de materia económica para el desarrollo. Como mencioné, transitar un sendero de desarrollo requiere ampliar los estrechos márgenes de autonomía en un mundo globalizado. Y para eso, enfrentarse a grupos del poder económico nacional e internacional. En términos concretos, vamos a dar algunos ejemplos para que quede aún más claro este concepto que quiero transmitir. No estar sometido al Fondo Monetario Internacional es soberanía económica. Poner fin al espectacular negocio especulativo de las AFJP es soberanía económica. Recuperar una empresa de petróleo nacional YPF es soberanía económica. El desendeudamiento, que es una política de un inmenso esfuerzo de toda la sociedad para pagar la deuda, es soberanía económica. Enfrentar la extorsión de los fondos buitres y del juez Tomás Griesa es soberanía económica. La lista puede continuar, pero es lo suficientemente ilustrativo para entender que la soberanía económica se construye afectando intereses de sectores de poder económico para generar las condiciones para el desarrollo económico. Porque estos ejemplos que yo les mencioné son los que generan las condiciones para impulsar el desarrollo económico. Ahora bien, existen las limitaciones fácticas en esa construcción
de la soberanía económica. El poder económico local e internacional que se ve afectado defiende sus privilegios, tiene resistencias, o sea que trata de horadar ese intento de construcción de soberanía económica. Pero también, y aquí pasamos a otro capítulo, existen limitaciones normativas, institucionales, heredadas de un periodo político neoliberal de subordinación, que actúan como una relevante restricción para el despliegue de la soberanía económica. Vamos a detallarla y aclarando que el contexto internacional que explica por qué fueron impuestas esas restricciones en el despliegue de la soberanía económica. En el periodo histórico contemporáneo, podemos decir a partir de la década del 70, estuvo dominada por dos grandes transformaciones a escala mundial. El pasaje de un mundo bipolar a un mundo unipolar, o sea, la caída de la Unión Soviética. Y pasó bajo el dominio unipolar de Estados Unidos. Y el pasaje de un modelo hegemónico regulado a un modelo neoliberal, o sea, la desaparición o la disminución, el debilitamiento del estado del bienestar keynesiano. Ese cambio de las reglas del orden económico mundial también se reflejó en las normas del derecho económico internacional y, por lo tanto, en las vinculadas a la soberanía económica de los países. La aplicación del modelo neoliberal a escala global necesitó de un soporte legal que limitara o directamente eliminara el rol regulador y de intervención en los mercados que se le asignaba al estado de bienestar, o sea, el Estado como resguardo de la soberanía económica, ponerle límites a ese Estado. En lugar de ello, era necesario establecer la preeminencia de las reglas del mercado, del derecho internacional privado, y esto es muy importante, las reglas del derecho internacional privado sobre los países. Ahora, ya no es solo la potencia imperial que extrae las materias primas a través de una red ferroviaria funcional a sus intereses de desarrollo, y esto es en el caso argentino, pero después cada uno de los países periféricos tuvo esa relación de subordinación particular, sino que ahora, además, son los países industrializados que para obtener máxima protección a los negocios de sus multinacionales han exigido a los países de recepción de sus inversiones o préstamos una privatización de sus reglas, o sea, de su restricción a la construcción de su soberanía económica. Han convertido de ese modo al derecho internacional en un artilugio que permite universalizar la privatización del poder económico que se complementa con las restricciones a la inmunidad jurisdiccional y la privatización de la justicia a fin de afianzar la concepción meramente privatista de las relaciones económicas. A comienzos de la década del 70, cuando el modelo neoliberal arremete contra el estado de bienestar, irrumpe ese dispositivo legal que requiere neutralizar los espacios de defensa de la soberanía económica de los países. Se impone entonces, y esta es una de las claves, uno de los grandes desafíos, se impone entonces la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros en la emisión de deuda y los tratados bilaterales de inversión que también prorrogan en un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, el famoso CIADI. La legislación que permitió esa prórroga de jurisdicción argentina en tribunales extranjeros fue una de las primeras decisiones adoptadas por la Junta Militar de 1976. Para ese fin modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Su redacción histórica impedía la actuación de asuntos patrimoniales
de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República. Hoy parece como si eso, estamos hablando de prehistoria, o que nunca existió, si estamos enfrentándonos a el juicio de los fondos buitres o la cantidad de juicios con el CIADI. Bueno, aquí está el pecado original, esta modificación del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. La pérdida de jurisdicción fue funcional a la globalización económica para permitir la expansión del capital financiero sobre un Estado local debilitado. Resultó esencial para que los litigios posteriores, como los que les mencioné, los del fondo buitres, a partir del default por la deuda en default del 2001, o de grupos económicos locales e internacionales, dueños que se apropiaron de empresas públicas que fueron privatizadas, plantearan en tribunales internacionales y no en la justicia argentina sus reclamos. El resultado es muy perturbador, pensándolo en la noción de soberanía económica. Más de 30 embargos de fondos buitres contra el patrimonio argentino en el exterior que exitosamente han sido defendidos por el gobierno. 42 demandas ante el CIADI, este tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, que es un tribunal que obviamente no tiene ninguna imparcialidad. 59 tratados bilaterales de inversión que abrieron las puertas al capital extranjero para que se desplieguen en la economía argentina con inmunidad. Estos son algunos de los números que hablan de la multiplicación de ejemplos que ilustran la renuncia de soberanía durante la década del neoliberalismo en Argentina. Números que dan testimonio de la aceptación de un marco jurídico que sirvió como carril al avance de un patrón de acumulación basado en la valorización financiera, la desnacionalización del capital y las pérdidas de controles por parte del Estado, o sea, de pérdida de la soberanía económica. En realidad, debemos saber que los tratados bilaterales de inversión, en el caso argentino, fueron fruto de la presión de las empresas extranjeras, de las multinacionales, debido a la insuficiencia, la debilidad legal del proceso privatizador. En otras palabras, la inconsistencia de un plan económico, la corrupción asociada a las privatizaciones y la ausencia de marcos de regulaciones establecidos por ley, excepto la de gas y electricidad, para que el negocio ofrezca ganancias extraordinarias, necesitaba de los tratados bilaterales de inversión. Podría pensarse que en realidad estos grupos económicos, las multinacionales, necesitaban la firma de los tratados bilaterales de inversión como un reaseguro jurídico para inversiones sumamente lucrativas que ya tenían incluido el riesgo país en sus estimaciones de rentabilidad. El argumento para presionar para la firma de estos tratados bilaterales de inversión, o mejor dicho, no presión, la amenaza, fue que Argentina iba a quedarse fuera del mundo o que no iba a recibir inversiones. Yo les pregunto, ¿hubo más desarrollo económico para el país por las inversiones que llegaron? Definitivamente no. Hay varios documentos de investigación de diferente origen que muestran con claridad que las inversiones extranjeras no discriminan si el país receptor ofrece tratados bilaterales de inversión o no. La prueba más contundente es Brasil. Brasil no tiene firmado ningún tratado bilateral de inversión, no está vinculado con ninguno de esos tratados similares, característica de la Argentina, y ha recibido muchísima inversión extranjera. Y aquí les voy a mencionar dos investigaciones vinculadas con esta situación. Y valga la paradoja que una de esas investigaciones, un informe específico sobre tratado bilateral de inversión, fue realizado por el Banco Mundial en junio del 2003. Digo la paradoja porque el CIADI es un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial.
Y en ese informe analiza los flujos de inversión internacionales entre 20 países de la Unión Europea y 31 países en vías de desarrollo durante 20 años. Y no encuentra relación empírica entre la firma de los tratados y un mayor flujo de inversión hacia los países en vías de desarrollo que firmaron tratados bilaterales de inversión. Incluso en esas investigaciones, en esa investigación se considera que lo más probable que los tratados bilaterales de inversión solo otorgaron ventajas extraordinarias a inversiones que se habrían efectuado de todas maneras. Otra investigación de la CEPAL, de octubre del 2004, concluye que el factor determinante de los flujos de inversión es el tamaño del mercado, o sea, el tamaño de la economía del país y no los tratados bilaterales de inversión. Estos son antídotos importantes para neutralizar las amenazas, las presiones que a través local e internacional dicen que un país periférico tiene que subordinarse para recibir inversiones. No, lo que necesita es mostrar que es un país que crece, que se desarrolla, que ofrece mercado para que vengan las inversiones. Entonces, ¿por qué seguimos atados a estos tratados, a los tratados bilaterales de inversión que limitan la soberanía económica? La respuesta inmediata es porque, bueno, hay miedo a represalias políticas y económicas. Entonces, cuando estamos en un laberinto, y un laberinto difícil, y por ahí en soledad, lo mejor es salir por arriba de ese laberinto. ¿Por qué no crear un tribunal arbitral regional en vez del CIADI? Sería una respuesta política, jurídica y económica a la vez para toda la región. Así Argentina no tendría que defenderse en tribunales internacionales como si fuera considerado un particular, como un sujeto comercial y no como un país soberano. Y podría fortalecer la actual estrategia de defenderse como un país soberano. Es lo que se está intentando, es lo que intenta el gobierno, pero está limitado por esas normas de cesión de jurisdicción. Otra cuestión esencial vinculada a la soberanía económica, que uno se pregunta en este gran debate que se da o en este gran conflicto permanente con el tema de los fondos buitres, hay una pregunta inicial. Bueno, ¿por qué Argentina es juzgada, país soberano, es juzgado y condenada en Estados Unidos por un juez del Distrito Sur de Manhattan, en una causa iniciada por fondos buitres que representan a una minoría del total de los acreedores que aceptaron el canje de deuda en default? No se puede naturalizar esa situación sin tratar de entenderla, de cómo esa soberanía económica, a partir de la cesión de la soberanía jurídica, fue limitada. Y aquí el pecado original nació en la década del 80 y fue la cesión jurídica a favor de tribunales de países centrales en materia de emisión de deuda. Si se emitía en dólares, la cesión era para los tribunales de Nueva York; si era en euros, los tribunales era el de Londres; si era en yenes, el tribunal era en Tokio. Los sectores conservadores argumentan entonces que por esa prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, la Argentina debe aceptar el fallo sin protestar ni escudarse en el concepto de soberanía. No es así. Existe un aspecto que algunos ocultan y otros ignoran, que es la diferencia entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución. Vamos a aclararlo. Aceptar tribunales extranjeros para dirimir litigios, en este caso por bonos en default, no significa que un país deba someterse a cualquier sentencia que viole su propio ordenamiento legal o que atente contra decisiones soberanas en materia financiera. La Argentina no desconoce los derechos de los fondos buitres a cobrar por los bonos, sino que dice que no puede pagarlos tal como lo dispuso el juez Griesa. Existe una oferta pública y oficial a los buitres.
Lo que significa es que se le reconoce el derecho a cobrar. Y además, en esa oferta, que es una oferta pública y oficial, significa una ganancia de más del 300% del capital que habían invertido. Y oferta que fue rechazada una y otra vez por los fondos buitres. La prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros no anula la noción de que la actuación de los órganos políticos del Estado argentino se encuentran únicamente sometida a la soberanía popular y a los principios de la Constitución Nacional y no puede ser cuestionada por ningún órgano de un Estado extranjero como el Poder Judicial de Estados Unidos. Voy a saltear rápidamente de cómo fue esa pérdida de soberanía jurídica porque habla de cómo fue el cambio de que antes existía un banco acreedor como el coordinador de los acreedores para después, con el plan Baker y el plan Brady, diseminar ese riesgo en miles de inversores y grandes fondos de inversión que en realidad ahí es donde empiezan a nacer los fondos buitres. Más allá, y para terminar, y como mensaje final, en el camino de la construcción de la soberanía económica, que no es otra cosa, como mencioné, que impulsar el desarrollo económico con inclusión social mediante autonomía en las decisiones político-económicas, resulta, y esto es un gran desafío, para mí el gran desafío a futuro, resulta necesario avanzar en una estrategia para neutralizar los efectos perturbadores de los tratados bilaterales de inversión, del CIADI y de la prórroga de jurisdicción en la emisión de deuda. De esa forma, en el tránsito para la consolidación de la soberanía económica, ese tránsito será más fluido y fundamentalmente más potente. Bueno, muchísimas gracias.